y pueden ser buenos. Son las 6 de la mañana de este miércoles 5 de agosto de 2020. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La corte del cartel de la toga. La corte de los escándalos con Giorgio Sali. La corte de tantas inconsecuencias terminó su cometido, después de haber ido destruyendo uno a uno de manera inicua a los directores y representantes del Partido del Centro Democrático. Entonces ya llegó al presidente Uribe. Esa es la corte que tenemos, esa es la justicia que tenemos, una corte muy afín a los testigos que consiguió contra el presidente Uribe. Están hechos tal para cual. Vélez y Monsalve y los magistrados de la corte vibran al unísono, porque tienen el mismo porte moral. Entonces, hicieron lo que hicieron en la mitad de la nada. Creemos que era para calificar el sumario, pero no era para calificar el sumario, era para producir un hecho político, para dejar a lo que llaman la derecha colombiana sin su representante, pero hay que respetar las instituciones. Inclusive lo dice Petro, que forma parte del grupo que asesinó a la Corte Suprema de Justicia, seguramente para defender las instituciones. Aquí se cometen todas las inconsecuencias y todos los abusos, pero vamos para otra Venezuela, nos llevan para allá. Y el instrumento, pues en Venezuela utilizaban a Tibisay y Lucena y utilizaban a los magistrados del Tribunal Supremo, que eran los sirvientes de Chávez y de Maduro. Y entonces aquí la izquierda está utilizando lo que tiene que utilizar y lo que puede utilizar. Bueno, este es un largo proceso del que estaremos hablando con ustedes en las próximas horas. El mes de la verdad, ¿en qué quedamos? Hay que reparar en lo que va a pasar ahora en el mes de agosto. El mes de agosto puede ser un mes decisivo para el país, porque vamos a ver cuántos deudores son capaces de pagar o de hacer acuerdos de pagos con los bancos, cómo va a quedar la cartera bancaria, cuál es el resultado de la crisis financiera que se desató con el coronavirus y que se puede agravar ahora, no cabe duda ninguna, con las acciones y reacciones que se produzcan alrededor de los hechos de ayer. Mañana les prometemos a ustedes, esperamos que sea posible, hacer un examen de lo que esté pasando con Hidroituango. Lo queríamos hacer hoy, es absolutamente inoportuno. El país tiene puestas las miradas y dedicada toda su conciencia crítica al tema de la cárcel para el presidente Uribe, pero Hidroituango es un tema que hay que analizar. Y hay que seguir analizando por desventura lo que está pasando con el coronavirus en el mundo y con el coronavirus en Colombia. Ayer tuvimos 7.129 casos nuevos y 298 muertos. Hablará con nosotros el abogado de cadena Iván Cancino. Ya habíamos hablado con el abogado del presidente Uribe. Él no sabía, por lo menos no podía decir que sabía lo que se venía encima, pero hoy hablaremos con el doctor Iván Cancino. Lo que pasó en el Líbano, una tragedia sin orillas, fue nitrato de amonio almacenado sin cuidado, lo que produce la más grande explosión que hemos visto después de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Van 78 muertos y 4.000 heridos o más de 4.000 heridos. 2.750 toneladas de nitrato de amonio.
También les contaremos a ustedes cómo se concertó el plan. Este es un plan, el plan que termina no, pues que tiene su punto culminante en la prisión de Álvaro Uribe Vélez. Se inició hace mucho tiempo. Tuve el amargo honor de ser la primera víctima de este proceso, con un tartufo que anda por ahí, que me condenó a 15 años de inhabilidad por cumplir mi deber y por pedir que se cumpliera una sentencia del Consejo de Estado cuyo incumplimiento le costaba al país más de 40% anual de tasa de interés moratoria en dólares. Por ahí empezó, pero sigue la lista. Luis Alfredo Ramos, que hubiera podido ser un excelente candidato a la presidencia de la República. Óscar Iván Zuluaga, que ganó las elecciones, entonces había que perseguirlo judicialmente. Andrés Felipe Arias, otro candidato a la presidencia de la República que está en una cárcel cuando no hay en contra suya una sola prueba de nada indebido, absolutamente nada. Sabas Pretel en una cárcel, Diego Palacio en una cárcel, Alberto Velázquez en una cárcel, Jorge Noguera sigue preso. ¿Por qué? Por nada, porque había que castigar al DAS y crear la imagen de que aquel era un gobierno de asesinos. El coronel Hernán Mejía Gutiérrez, héroe de tantas batallas, un hombre fantástico, el general Rito Alejo del Río a la cárcel con todos ellos, María del Pilar Hurtado a la cárcel, Luis Alfonso Hoyos, el orador que puso de presente que estaban haciendo las FARC en Venezuela para caer sobre Colombia, a la cárcel también, allá estuvo, fue liberado, pero ¿cuánto tiempo después y después de cuántas amarguras? El general Arias Cabrales, desde la cárcel, ha tenido que asistir a la muerte de su esposa que no resistió esta tragedia. El coronel Luis Alfonso Plazas, años de cárcel que después la propia Corte consideró injustos, pero años de cárcel por cumplir con su deber, por combatir el narcotráfico, por darle al país la esperanza de ser un país sin cocaína. Entonces, eso es una conspiración, y una conspiración política en grande, en grande. Lo que pasa era que no lo habíamos querido entender, o no lo habían querido entender muchos. Aquí nos cansamos de decirlo, de repetirlo, de volver una y otra vez sobre ese tema amargo. Nos quieren convertir en otra Venezuela y en otra Cuba. Se metieron en las instituciones, se tomaron el poder judicial. Todo esto es con el apoyo y con la ayuda del señor Santos y con el cuento de la paz. Entonces se tomaron la administración de justicia, apoyados en una constitución absolutamente improvidente que le da a los políticos corruptos la facultad de nombrar a los jueces. Estos jueces vienen de ahí, vienen de ahí. Estos lodos vienen de esas aguas. Los contratos por más de 10.000 millones de pesos para Sergio Jaramillo, La Paz es un buen negocio también. Sergio Jaramillo tiene una fundación a la que le llegaron contraticos por más de 10.000 millones de pesos. De manera que no está mal haber pasado un tiempo en La Habana. Argentina acuerda con sus acreedores principales. Vamos a ver si puede cumplir. En Puerto Santander, en Cúcuta, fueron asesinadas ayer 6 personas. Es la historia de cada día. Pregunten por qué. Contrabando, más problemas con el narcotráfico. En fin, en eso seguimos. En Honduras hay una avalancha de coronavirus. Colapsó el sistema hospitalario. Hay que respetar las sentencias de los jueces, dice Petro, que formaba parte del grupo del M-19 que asaltó el Palacio de Justicia y asesinó a los jueces seguramente para respetarlos. Rescatados 3 hombres perdidos en un velero en el archipiélago de Micronesia. La hidroxicloroquina no sirve contra el coronavirus. Discusión científicamente cerrada en los Estados Unidos. Isaías, la tormenta tropical,
que amenazó la Florida siguió su camino al norte, ha atacado varios estados de los Estados Unidos y causado daños, 4 muertos y 2.800.000 personas sin energía eléctrica. La firma Tyson Foods, la planta más grande de alimentos de los Estados Unidos, tiene 10.261 trabajadores con coronavirus. Un senador de la República de Michigan, antirrestriccionista, tiene coronavirus. Virgin Atlantic, otra grande empresa aeronáutica, está en bancarrota, ya pidió la protección de la bancarrota. La British Petroleum tiene pérdidas por 16.800 millones de dólares. Uno se pregunta hoy, le preguntaremos eso al doctor Álvaro Cámara, cómo es posible que en estas circunstancias el Ecopetrol no tenga pérdidas. Claro que no tuvo ganancias, lo que representa un problema gravísimo para el gobierno nacional. Antonio Guterres, desde la ONU, dice que hay una catástrofe generacional por impacto del coronavirus en el mundo. Mientras tanto, suben las bolsas, sube el petróleo Brent a $45, el oro sobrepasa los $2.000 la onza Troy y el azúcar está en 12,90. Hoy en la historia, queridos amigos, recordaremos a uno de los grandes de la política colombiana de todos los tiempos, a Miguel Antonio Caro. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad.